Si ustedes recuerdan el ejemplo que habíamos dado sobre el círculo de madera, una vez que habíamos estado hablando de eh, la materia considerada de manera general o las especificaciones que podía ir adquiriendo a partir de una de las partes del libro séptimo de la metafísica. Si recuerdan ese ejemplo, digo, podrán ver que lo que estábamos haciendo en aquel ejemplo es lo que está tratando de explicar acá, Tomás, cuando habla de que dentro de la especie, la determinación del individuo, a la determinación del individuo podemos llegar gracias a la materia señalada. Es decir, tenemos un conjunto de individuos que son muy similares entre sí, que son del mismo tipo, por así decirlo, y podemos distinguir a cada uno de ellos precisamente porque la materia de la que están compuestos, la materia que tienen actualizada cada uno de ellos, los distingue entre sí. Los individuos los distingue, ¿verdad? Tomás de Aquino lo que nos está diciendo acá también es que de alguna manera nosotros podemos hacer especies porque consideramos las características que tienen cada uno de los individuos de manera general. ¿Qué quiere decir esto? Uno sabe que hay caballos más bonitos que otros, hay caballos más fuertes que otros, hay caballos más grandes que otros, hay caballos más jóvenes que otros. Pero cada una de esas determinaciones pasan por contingencias que son muy propias de esa materialidad específica que es cada uno de los caballos individuales. Y en ese sentido, para poder hacer el agrupamiento y para poder entender el grupo general de todos los individuos, lo que tendríamos que hacer es dejar de prestar atención a las determinaciones propias de cada una de esas materialidades. De modo tal que consideramos de forma general a los individuos a partir de las características que comparten ahí sí todos los que están en el conjunto. ¿Cómo hacemos eso? Obviando las peculiaridades de cada uno. Las peculiaridades como individuales de cada uno. Por eso Tomás dice que la especie es de un modo indeterminado todo lo contenido en el individuo. Porque la especie se genera ese agrupamiento a partir de pensar de manera más general y por lo tanto más abstracta a todos los individuos, ¿verdad? Como un conjunto de peculiaridad, no de peculiaridades, perdón, como un conjunto de características que todos comparten entre sí. Veámoslo así, en algún momento yo les hablaba de que yo tengo la misma forma que cualquiera de ustedes si es que nos entendemos como el mismo tipo de individuo. O sea, la forma de Sanchitos es la misma forma de Steven o de María José o de Diana. Ven, los cuatro coincidimos en forma o en algunas formas coincidimos, ¿verdad? Pero eso lo que quiere decir es que obviando las peculiaridades que nos diferencian, tenemos rasgos que pueden ser considerados de manera generales como igual en cada uno de nosotros y de nosotras. Por ejemplo, somos racionales, ¿verdad? Somos animales, somos mamíferos, somos, no sé, ahí hay un montón de posibilidades más. Para poder pensarnos como lo mismo, como del mismo tipo, lo que tenemos que hacer es no tomar en cuenta nuestras peculiaridades. Por ejemplo, es evidente que Sanchitos va a tener más barba que María José o Diana, ya por razones obvias, ¿verdad? Pero esa peculiaridad lo que hace es que, en todo caso, diferencia a Sanchitos de las otras dos, ¿verdad? Steven, nada más le conozco la foto que tiene ahí en el programa de Zoom, entonces como lo veo con mascarilla, no sé si tiene barba o no. Pero el punto es, ahí, entre más peculiaridades vamos agregando a la consideración, entre más peculiaridades vamos introduciendo en esta manera de referirnos a la cosa, lo que decimos es que vamos tratando de observar cada vez más las características que tiene la materia señalada de cada quien. Una vez que ya eso es tan específico que no me permite a mí confundir
o pensar de manera general a Sanchitos con Steven, con María José y con Diana, es porque ya llegamos a la posibilidad de ir individuando hasta el punto tal que quedamos con el individuo separado una vez que lo consideramos a partir de las determinaciones introducidas en él por la materia señalada. Preguntas. Bien, en este sentido, vean que esto es importante. ¿Por qué? Porque ya con Aristóteles habíamos visto cómo el tipo de entidad o entender la entidad que se hace de maneras diversas, de maneras distintas, de muchas maneras, dice Aristóteles, se hace gracias a la manera en que nos referimos esencial o no esencialmente a las cosas, ¿verdad? O sea, a partir de considerar la esencia, surge un tipo de manera de referirnos a las cosas. ¿Por qué? Porque a la hora de referirnos a la esencia como el principio según el cual estamos refiriéndonos a la cosa, estamos viendo lo que la cosa es. Cuando nos referimos también a ciertas cualidades generales, estamos refiriéndonos a maneras en que podemos agrupar o entender o referir a cada una de esas cosas. Ahora, es por medio de la materia, la única, solo la materia da posibilidades de determinación. Pues no, con Tomás de Aquino vamos a también ver que la forma de alguna manera también puede darnos algún tipo de encasillamiento, de determinación en ese sentido. De esta manera, entonces vamos a proceder también pasando de lo general a lo más específico, gracias también a la forma. Vean aquí lo que estoy haciendo simplemente para tratar de darme a entender, ¿verdad? Aquí teníamos a un género, perdón, a una especie, ¿verdad? Que en la cual distinguíamos a un individuo, en este caso Rocinante, en la especie equino. Ahora vean, esta especie, que es este conjunto de color verde, la vamos a encontrar también aquí en el género. Ven, ahora la especie es más bien una parte de un todo mayor que la contiene. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El equino, o caballo, como quieran verlo, que era una especie, la podemos incluir, la podemos entender como parte de un género mayor que la abarca. Por ejemplo, el género de los seres que son cuadrúpedos, el género de los seres que tienen 4 patas. Vean, aquí qué es lo que estoy haciendo. Es como si tuviera, como lo que uno hace en Google Maps, cuando acerca o aleja el mapa, ¿verdad? Aquí estamos fijándonos en un individuo, ¿verdad? Vamos a hacer el zoom más grande y aquí lo que antes aparecía como algo grande que contenía un montón de individuos, ahora aparece como algo más pequeño. ¿Por qué? Porque estamos a una distancia mayor. Esta distancia mayor es simplemente un nivel de abstracción mayor en este caso. O sea, el zoom que hacemos aquí es conceptual. ¿Ya? El viaje que hacemos aquí con el satélite, digamos, del entendimiento, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Es alejarnos conceptualmente por medio de ¿qué? De subir de generalidad en el nivel de abstracción. En el ejemplo anterior que teníamos cuando estábamos viendo lo del círculo de madera en el libro 7 de la metafísica de Aristóteles, era como cuando pasábamos del círculo de madera a la circularidad. O sea, esa misma dirección es la que estamos siguiendo ahora. Nos habíamos fijado en Rocinante y y Rocinante lo veíamos como metido en esa especie que llamamos caballo o equinos, ¿verdad? Ahora simplemente subimos una grada Profe, más en abstracción y ahora lo que estamos viendo es a esa especie que teníamos antes, pero en función de aquello de lo que ella es parte. Dígame. la pregunta es tonta, pero
¿qué pasa, por ejemplo, una discapacidad saca de ese grupo alguno? O sea, que X, Y o Z salga un caballo con 3 patas. No, vieras que no, no, vieras que no, porque hay una cosa, y con Aristóteles esto se sabe desde siempre, y es que el asunto es este. Obviamente, los universales, en este caso, los conceptos que son abstractos y que son generales, mediante los cuales nosotros entendemos las cosas, operan a partir de lo que se da la mayor, la mayor parte del tiempo, la mayoría de las veces. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros generamos definiciones a partir de la ocurrencia recursiva de rasgos. Y la excepción no la incluimos en la definición porque la excepción es eso, es algo excepcional, es algo que, aun cuando se da y sabemos que es posible, no determina de manera necesaria la forma de entender el conjunto en al cual estamos definiendo a partir de los rasgos comunes, de los rasgos generales. Por eso, un caballo que o bien nazca con 3 patas, o bien por algún accidente pierda una o dos, no importa, es que iba a decir o 3 o 4, pero la verdad es que ahí ya seguramente o se muere o lo sacrifican, pero el punto es, un caballo con 3 patas, aun cuando es excepcional, aun cuando no es, desde la definición propiamente hablando, no es un cuadrúpedo, no por eso lo sacamos de la definición de cuadrúpedo, lo dejamos ahí sabiendo que es excepcionalmente un individuo que no cumple con todos los rasgos de la definición. ¿Y por qué? Vamos a devolvernos acá. Porque precisamente la determinación de su materia señalada ha tenido una afección específica que, aun cuando cambia lo que el caballo es cuantitativamente, no cambia lo que el caballo es esencialmente. La materia señalada puede tener ese tipo de alteraciones, por ejemplo, sin que esto afecte la esencia. El caballo no deja de ser un caballo por no ser cuadrúpedo, por no tener las 4 patas. ¿Ya? Es más, el caballo no deja de ser un cuadrúpedo por tener 3 patas. Aun cuando esto suene extraño, el caballo sigue siendo un cuadrúpedo. ¿Por qué? Porque es ese tipo de seres que se definen, entre otras cosas, por ser de 4 patas. Circunstancialmente, hay caballos que no lo son, pero esencialmente siguen siendo caballos, porque son caballos y no otra cosa, ¿verdad? No afecta lo que son en tanto que el tipo de seres que son. No sé si con esto queda un poco más claro o si tenés alguna otra pregunta con esto. Bueno, ahora sí me queda claro. Gracias. Claro, y ve, por ejemplo, qué sé yo, lo mismo pasaría con uno. Si, por ejemplo, si Sanchitos perdiera un brazo, perdiera una pierna, perdiera un dedo, perdiera un ojo, no por eso dejaría de ser lo que es, ¿ya? Pasaría a tener materialmente, o sea, en su materia señalada, un rasgo que específicamente y singularmente lo caracteriza, pero no lo determina esencialmente, por decirlo de alguna manera. Bien, ahora entonces pensemos esto. Profe, una pregunta, Ajá. así rápida, rápida. No, Entonces, adelante, adelante, por favor. ese ejemplo que usted dio, el de, no sé cómo, lo diferenciarían dentro de la especie, ¿cierto? ¿Sí? O sea, eh, Es decir, dentro... sí, sí, un caballo sin una pata lo ¿Sí? diferenciaría dentro de la especie, pero no en el género. No, porque en el género, vean por ejemplo aquí, cuando yo veo aquí el género y del género paso a la especie, yo simplemente aquí en la especie lo que meto son caballos. Y hay caballos que circunstancialmente siempre van a tener 3 patas. ¿Por qué? Porque no es lo más habitual. Es que vieran cómo estoy tratando de evitar la palabra normal, porque es una palabra que
vamos a ver, o sea, es simplemente porque es una palabra que no me cae demasiado bien, pero el punto es, que un caballo no cumpla con la definición, digamos, a partir de la cual se entiende lo que un caballo es, no hace que deje de ser un caballo. Si un caballo pasa por un proceso que ya ahora sí, ya no es un caballo, sino que es otra cosa, ahí sí lo tenemos que sacar completamente del género. Ya, qué sé yo, por ejemplo, como una de las posibilidades es que no, a los caballos se los convierten en embutidos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ahí sí, una vez que el caballo ha cambiado de ser un caballo a ser embutido, por ejemplo, ahí sí ya ni siquiera lo reconocemos como un caballo. La determinación en la materia señalada es tal que ha sido completamente transformado de un tipo de ser a otro. Ahí sí cambia incluso la esencia. Pero por cosas excepcionales y circunstanciales, la esencia no cambia. Ahora, aquí yo me estoy fijando en la especie y la especie contiene a todo aquello que reconozca como caballo, cumpla o no cabalmente con las características que en general presentan ese tipo de seres. Sí, era Antonio el que había preguntado, ¿verdad? Sí, sí, todo Perfecto, bien. Gracias. perfecto. Ahora, vamos a ver, aquí hay un proceso de determinación también, que más bien ahora nos está haciendo pensar no en una especie y en los individuos que pertenecen a la especie, sino que ahora lo que estamos es pensando en un género más grande y lo que vamos a distinguir dentro de ese género es en especies distintas. Ahora, cuando estábamos acá, en la especie yo distingo a un individuo de otro por su materia, específicamente por su materia señalada. En el caso de un género, yo distingo a una especie de otra por la forma, no por la materia señalada, porque aquí no estoy haciendo referencia a esa especificidad que es la materia, sino que estoy entendiendo acá que cada una de las especies son formas distintas. De hecho, si ustedes se meten en cada una de estas especies a revisar qué es lo que hay, van a entender entonces que estas especies están distinguidas entre sí porque en cada una de ellas lo que tenemos es una forma que está actualizando la materia de manera que yo pueda distinguir a los individuos que están en una especie de cualquier individuo que esté en cualquier otra especie, precisamente porque la configuración tal como la estoy entendiendo, digamos, la forma como principio de configuración es específicamente diferenciable entre una especie y otra. Por eso es que aquí tendríamos a los caballos, pero también por aquí tendríamos a las vacas y por aquí tendríamos, qué sé yo, a, a los gatos y aquí a los perros y aquí a cualquier otro animal cuadrúpedo, que es en función de lo cual estamos definiendo en este caso la agrupación. Ahora, Profe, dígame. eh, vieras que este asunto se me está confundiendo un poco con la organización de los animales y las plantas de las especies. O sea, creo que fue Darwin el que los agrupó. Bueno, el que se usa en biología. Pues Uh -huh. se me está confundiendo con esto. ¿No podríamos hacer como un ejemplo de algo que no esté vivo? Eh, sí, claro, claro. Vamos a ver, podemos tener, empecemos, es más, mencioname una cosa que no esté viva, una cosa con la que quieras que construya Em, el ejemplo. un ladrillo. Un ladrillo de estos rojos, que son muy Sí, bonitos, sí, como sí. para chimeneas o para paredes, son lindísimos. Eso mismo. Ok, ahí tenemos el ladrillo que es simplemente, es una cosa, ¿verdad? Es lo que es gracias a que tiene una esencia, es una materialidad que ha sido actualizada mediante una forma y una agencia. En este caso, los ladrillos son cosas de factura humana. Muy bien, ahora te voy vamos a proceder mayéuticamente. Voy a hacerte preguntas para ir construyendo esto. Muy bien, si ladrillo es el individuo, ¿en qué tipo de grupo podríamos meter a ladrillo? El ladrillo, ¿qué En tipo de cosa es? algo artificial hecho por el ser humano.
Ok, si eso es así, entonces esa sería la especie. La especie sería de cosas artificiales hechas por los seres humanos, ¿verdad? Ujú. O sea, cosas artificiales, ¿verdad? Sí. Entonces, el ladrillo, ya lo podemos distinguir, o sea, el ladrillo del que me estás hablando, es más, no me lo vas a creer. Vea lo que tengo aquí. Vea, este ladrillo que tengo acá, lo trajo mi mamá. Una vez, mi mamá se crió en Tilarán, en una finca en Tilarán. Y este ladrillo mi mamá lo juntó de las ruinas que quedan del trapiche a donde mi abuelo producía miel. Miel de caña de azúcar, ¿verdad? Miel, tapas de dulce, ¿verdad? Ahora sí, el ladrillo que tiene Sanchitos como recuerdo, ¿verdad? Se distingue de cualquier otro ladrillo, ¿verdad? Entonces, Ajá, ya tenemos al individuo y la especie sería la especie de los ladrillos, ¿correcto? sí. Ahora, cuando subimos de la especie al género, entonces tenemos, la especie sería ladrillos, ¿verdad? La especie sería Ajá, ladrillos, todos los ladrillos. ajá, y el género sería cosas artificiales hechas por el hombre, que estarían, dentro de esa especie estarían otras cosas, por ejemplo, sillas, cucharas, Ajá. mesas, botellas, lentes, audífonos, esas serían Ujú. especies. Y dentro de cada una de esas especies podríamos encontrar cosas particulares hechas por el ser humano. Entonces ahí está el mismo tipo de explicación, pero con cosas no vivas. Ok, listo. Gracias, profe. Con mucho gusto. No sabe el gusto que me dio de sacar ese ladrillo. Lo tengo ahí en la biblioteca. Es un recuerdazo, usted puede entender, ¿verdad? Ve, eso también podría estar dentro de la especie de cosas utilizadas para como recuerdo, ¿verdad? Entonces ahí con esto se puede jugar mucho, o sea, porque recuerden que la forma como elemento configurativo también puede abarcarse de una manera o de otra. Y dependiendo cómo se abarque, entonces ahí es donde podemos meter al mismo objeto en especies distintas. No porque cambie lo que el objeto es, sino porque cambia la forma según la cual está siendo considerado. No porque eso cause un cambio ontológico, sino porque cambia nuestra percepción o nuestra explicación de él. Recuerden, propiamente hablando, la especie no existe. No existe en la realidad. La especie es un agrupamiento que nosotros hacemos y es abstracta. El conjunto de caballos no existe como una cosa dada, no existe como los caballos específicos. ¿Por qué? Porque vean que el conjunto de los caballos incluye incluso a caballos que ya no existen, a caballos que ya murieron. O incluso incluye a caballos posibles, por ejemplo, a los caballos que serán la próxima generación en la cría de caballos, digamos, en algún tipo de laboratorio o en algún tipo de finca de cría de caballos o lo que ustedes quieran. ¿Ven? La especie propiamente hablando no existe a menos de que haya un entendimiento que genere el criterio a partir del cual se hace el agrupamiento. ¿Esto se entiende? ¿O genera algún tipo de duda o algún tipo de pregunta? Profe, solo una cosa, y digamos, podríamos agarrar este agrupamiento, por decirlo así, de caballos, que podría ser también nuestra materia señalada o no, digamos, en tanto de que podríamos decir que estamos refiriéndonos a los caballos y no a las vacas, o siempre va a terminar siendo una especie. No, ahí sí, porque usted misma lo dijo, Diana, ¿verdad? Sí, Ok, Diana, usted misma lo dijo, estamos refiriéndonos a los caballos y no a las vacas. Tenemos varios individuos ahí. Si tenemos varios individuos es porque ya tenemos un conjunto, por lo tanto es una especie. Y la materia señalada no lidia con especies, lidia con individuos. Por eso es que es principio de individuación, porque singulariza.
El principio de individuación es lo que me permite quedarme con un individuo, o sea, numéricamente uno. Entonces, cuando hablamos de los caballos o de las vacas, ya ahí no estamos hablando de materia señalada. Ok, profe, gracias. Con mucho gusto. Más bien, gracias a usted por su pregunta. Profe, Eso, entonces, otra pregunta, sí, por favor. entonces los individuos son lo que son, luego están las especies que son conjuntos de individuos y luego están los géneros que son conjuntos de esos conjuntos de individuos. Es correcto. Ok. Tanto las especies como los géneros son conjuntos de individuos, ¿verdad? Lo que Ajá. pasa es que la diferencia es que la especie puede ser parte de un género. O sea, si usted lo ve también, el género es en última instancia un conjunto de individuos. La diferencia entre el género y la especie es que del género a la especie podemos buscar algún criterio que nos permita subdividir el género en partes que lo componen. O sea, el género se divide en grupos y las especies se dividen en individuos. Y podemos decir, el género, aun cuando se considera a partir de individuos, ahí podemos hacer agrupamientos. En las especies, ya la manera en que pasamos de determinar de la especie más allá sería por medio de la materia señalada, por lo tanto ya lo que hacemos es pasar del conjunto de individuos a un individuo en específico. En el género, que es un grupo también de individuos, lo que hacemos es que pasamos del conjunto como tal, la primera determinación es a otro conjunto más pequeño, que es de ciertos individuos en los cuales hemos particularizado las características mediante los cuales los consideramos de manera tal que los separamos de otros tipos de individuos, de otros grupos de individuos, y después, si seguimos en la determinación, entonces llegamos ahora sí al individuo particular, a la materia señalada de ese particular individuo. Sí. Ajá. Sí, pero ¿cómo se llama el conjunto de los géneros? El conjunto de los géneros. Vamos a ver, el asunto es el siguiente. En Aristóteles, el asunto es este. Género y especie, lo que nos establecen es la relación entre un conjunto mayor y un subconjunto de ese conjunto mayor. Sí. Ujú. Podríamos hablar de un supragénero que nos abarque todos los géneros, ¿ya? Pero el problema es que eso lo que nos hace es quedarnos simplemente con un género mayor y un género mayor. Es más, le voy a hacer una pregunta porque creo que también esto puede generar esto siempre genera una idea. Vamos a ver. Vamos en esta dirección. Tenemos al individuo, materia señalada. Si ese individuo lo metemos en un grupo de cualquiera, a partir de cualquiera de sus peculiaridades, tenemos una especie. La especie es más abstracta que el individuo, ¿verdad? En eso estamos hablando, ¿verdad? O sea, es más general mejor que el individuo. Ahora, las especies las podemos agrupar entre sí y a partir de ellas hacer otro conjunto que es el género. El problema es que si hacemos conjuntos de géneros, simplemente lo que hacemos es que nos quedamos con un género mayor y que lo que antes considerábamos un género es ahora más bien una especie de este género mayor. ¿Se entiende? En Aristóteles lo que pasa es que lo que tenemos es esa distinción entre género y especie. Eso en nuestra actual biología, eso cambió, eso ya no es así como en Aristóteles, porque en Aristóteles las divisiones sí son fijas. Lo que es género siempre va a ser género y está dividido y las divisiones son muy específicas. Especies, familias, filos, subfilos, subfamilias, yo no sé, es complicadísimo. Bueno, para uno que no sabe estas cosas es muy complejo, es complicado, ¿verdad? Pero en biología, para una cuestión también de univocidad científica y de ordenamiento, digamos, del conocimiento, lo que tuvieron que decidir fue a fijar las divisiones y los agrupamientos. En Aristóteles simplemente lo que hacemos es que si subimos el nivel de abstracción, entonces lo que tenemos es que estamos ante un género mayor. Y el punto es, lo que está por encima del género, lo que abarca a todos los géneros, por así decirlo,
sería, perdón, Salud. perdón. Lo que abarcaría la absoluta totalidad de lo que existe, ¿qué sería? ¿El todo? Lo que existe. Sí. ¿Cómo podemos decir lo que existe con una sola palabra? ¿El qué? Universal. No, Universal. No. no, ontológicamente. Una palabra que ontológicamente es súper relevante para este curso. El Es ser. El ser, claro, por supuesto. Y Ujú. Parménides se levanta y aplaude de pie, por supuesto. Sí. El ser sería lo más general que podemos pensar. Pero el ser no es género. El ser es todo. El ser es todo lo que existe. Ajá. Porque si usted lo ve así, el género siempre está definido a partir de una limitación que nos permite distinguir al género de cualquier otro género. El ser, propiamente hablando, no, no tendría ese tipo de limitación que le permita distinguirse de cualquier otro. Y aquí Parménides resuena en la cabeza. Porque de lo único que se distingue el ser es de qué. ¿De qué es? El ser de qué es de lo único que se distingue. ¿Qué sería lo que está por fuera del ser? Lo que no es. Lo que no es. Y Parménides aquí estaría ya a punto de darnos un cosco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que no es no existe. Ajá. Entonces, con lo único que nos quedamos cuando pensamos la absoluta generalidad es con el ser. Pero el ser no es, técnicamente hablando, no es un género. No es un género. Por eso. Ujú. No es un género. Eso es un detallazo. La pregunta está muy bien, está muy, muy bonita. Pero el punto es, aquí de lo que se trata es de cuánto abramos o cerremos el zoom de la cámara, ¿verdad? Esto siempre me recuerda la escena final de Men in Black 1, cuando la cámara empieza a salir así Sí, de la que al final, Tierra, se ve la galaxia, se ve y al final todo está dentro de una canica con la que está jugando un un extraterrestre Ajá. que debe de ser así como súper inmenso, súper mega recontra inmenso, ¿verdad? Bueno, algo así pasa con esto. Lo que tenemos que hacer es ver qué tanto podemos subir en abstracción o bajar en determinación. Se lo pongo así, ve aquí. La especie equino, aún así, yo la puedo subdividir. ¿Por qué? Porque hay caballo alazán, hay caballo, no sé, percherón, hay caballo mustang, hay caballo tradicional de tiro costarricense, ya, no sé, ya se me acabaron, digamos, mi conocimiento sobre las especies caballares es bastante limitado. Cuando yo hago eso, lo que estoy diciendo de cada uno de estos, los alazanes, los percherones y cada uno de los tipos de caballos que hay, estoy entonces estableciendo una nueva especie, o sea, una nueva referencia a las especies. Y en ese momento, precisamente por esa acción de abstracción, estoy convirtiendo a equino, que antes era una especie, ahora la estoy convirtiendo en un género, ¿lo ves? ¿Por qué? Porque ahora equino como género me contiene a todas las especies de equinos posibles. Percherones, alazanes, puras sangres, no sé, los rucos estos, salchichones viejos que llaman por ahí. ¿Eh? Cada uno de esos sería una especie dentro de equino, ahora considerado como género. Pero entonces, considerar que equino es especie o es género depende del grado de abstracción con el que lo piense. ¿Sí se entiende, Marco? Sí, profe, clarísimo. Qué dicha, qué dicha. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que haya surgido? Si no, vamos a ver aquí en el chat hay... bueno, sí, Josué acertó cuando dijo que era el ser perfectamente. Si no hay preguntas, bueno, detengo aquí la grabación de esta clase.